Enséñanos a comer los dones para que florezcan y den frutos. Señor Jesús, camino, verdad y vida, queremos ser servidores de tu palabra, queremos ser servidores de tu evangelio, queremos ser trigo molido y racimo pisado hecho Eucaristía. Queremos ser enviados por la comunidad en nombre tuyo. Queremos ser comunidad, comunión de pequeñas comunidades y movimientos. Queremos ser tu iglesia en las casas de la gente. Queremos ser comunidad parroquial evangelizada y evangelizadora. Queremos permanecer en ti. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Mechi. Después de 15 días nos reencontramos hoy para el cuarto encuentro y el último de este taller, donde fuimos tratando de reconocer las comunidades de Mateo y las comunidades de Santiago que se miran en la comunidad de Mateo para hacerse discípulas del reino, para buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás les será dado por añadidura. En el día de hoy la propuesta es similar a lo de los 3 encuentros anteriores. En el primer bloque o el primer momento, en la primera hora, vamos a ver un PowerPoint. Este PowerPoint fue preparado por Marta Boyocchi y les queda a ustedes, ¿no? Todo el material que fuimos utilizando en los encuentros anteriores y les queda a ustedes para que durante el año puedan utilizarlo en sus comunidades, servirse de él. El mes de septiembre, el mes de la Biblia, hacen un tallercito de Mateo y después me llaman y dicen: Padre Gustavo, hicimos un taller de Mateo en la comunidad y queremos ser comunidades y que sientan al Dios con nosotros, al que está en medio, al Dios que nos envía a anunciar el reino. Bueno, ojalá pueda servir para eso. Después, en la segunda parte, si vamos a hacer eco primero de lo que veamos. El PowerPoint que vamos a ver no tiene gran novedad. Me parece que puede ser una buena síntesis de lo que fuimos viendo los 3 encuentros anteriores. Y eso nos ayudará a ir fijando conocimientos, a ir amarrando los hilitos que quedaron sueltos, y por supuesto nos queda para seguirlo profundizando. Haremos eco cuando termina el PowerPoint de lo que más nos llegó, las preguntas necesarias, los aportes que ustedes consideren, y en la segunda parte, si queda tiempo, vamos a ver un poco cómo es el Jesús que presenta esta comunidad. 10 puntitos, cómo es el Jesús que presenta Mateo. Que por supuesto es distinto de Juan, un poco distinto de Marcos y de Lucas también. Cada comunidad tiene su mirada, su característica, y los detalles que se van a reconocer en Jesús al nuevo Moisés, por ejemplo, que será una de las características. Bien, si te parece, Julio, ponemos el PowerPoint y lo vamos a ir pasando de a poquito. Es largo el PowerPoint, tengan paciencia, y espero no querer apurarme y que no se entienda. Así que ustedes me van disparando si es que voy apurado. Muy bien, ahí. Sí, perfecto. Bueno, este es un poco el centro, ¿no? Si queremos decir qué es el Evangelio de Mateo, y es el Evangelio de la justicia del reino. Si Evangelio es buena noticia, los pobres de la comunidad de Mateo tienen una buena noticia, que les llegó la justicia del reino, que no es la justicia de los hombres, que no es la justicia del Imperio Romano, que no es la justicia de los escribas y fariseos, que no es la justicia de los sacerdotes del templo, es la justicia de Dios, que prefiere al pobre, al vulnerable, al último, al despreciado, para hacerlo digno, ¿no? Ese reino que lo irá explicando después en los 5 discursos que componen el Evangelio. Pasamos una placa. Ahora, este Evangelio, ¿dónde y cuándo se escribió? Sabemos que, repito, vamos a ir como repasando contenidos que de alguna manera hemos ido dialogando en los 3 encuentros anteriores. Sabemos que Jesús murió un 7 de abril del año 30. Este año, el año 30,
El 7 de abril es Viernes Santo, justamente, ¿no? Y hay algunos textos que ayudan a ver, ¿no? El dónde. En Mateo 4:24 va a decir, sí, pasamos dos más. En Mateo 4:24 dice que la fama de Jesús llegó hasta Siria. Es una manera que tiene la comunidad de presentarse, ¿no? Y en Mateo 4 también va a mostrar mucho conocimiento de la región norte de Galilea. Los pueblos que allí son nombrados, Corosaín, Betsaida, bueno, muchos de ellos. Vamos a leerlo para que no quede en el aire. Mateo 4, 12, 16. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm. Sí, me acuerdo que hace Santiago como a las 2:30 de la tarde. Sí, en los confines del lago. Y se estableció en confines de Zabulón y Neftalí para que se cumpliera lo que había anunciado por Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tiniebla vio una gran luz. Sobre los que vivían en oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Este texto de Isaías les permite reconocerse, ¿no? Es la comunidad que escribe el Evangelio desde allí, del norte de Galilea, del sur de Siria. Pasamos una placa. En esta placa vemos en Mateo 19:1, cuando empieza uno de los últimos discursos, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Si yo digo que algo queda más allá del Jordán, estoy diciendo desde qué lugar lo digo. En la próxima placa va a aparecer una flecha que va a indicar el lugar desde donde están hablando. Están mirando desde el noroeste hacia Palestina, ¿no? ¿Ven esa flecha que indica? El Jordán es desde el lago de Galilea hasta las profundidades del Mar Muerto, divide a la Palestina en dos. Vemos como un laguito, ¿no? Arriba y un lago más grande hacia el sur. Y ellos dicen que Judea queda allí, al otro lado del Jordán. Están hablando entonces desde el noroeste, allí donde está Siria. En el Mateo 19:1 están diciendo desde dónde hablan. Ahí está plantada la comunidad que escribe el Evangelio en la provincia de Siria. Pasamos una plaquita más. Una más, ahí nos vamos a ver en el mar de Galilea, donde Pedro pesca, donde Jesús camina sobre el agua. Y acá dice que todo indica que esta sería la zona donde vivían las comunidades que escribieron y para las que se escribió el Evangelio de Mateo. Ustedes ven el lago de Genesaret, que si alguna a Córdoba, a Carlos Paz, el lago San Roque tiene más o menos, muy aproximadamente, las mismas medidas que este lago de Genesaret o Mar de Galilea, donde Jesús camina sobre las aguas, donde se da la pesca milagrosa, donde a las orillas de este lago Jesús invita a seguirlo a Juan, a Pedro, a Santiago, a Andrés. Bueno, cuando las comunidades son perseguidas, van huyendo hacia el norte y se van a establecer aquí al sur de Siria, donde la flechita nos está indicando. Los biblistas, las biblistas hoy aseguran que desde aquí, en el año aproximadamente 85, como veremos en unas plaquitas posteriores, se ubicó la comunidad que escribió el Evangelio de Mateo. Pasamos una más. Como me iba anticipando recién, ahora nos vamos a detener no en el dónde, sino en el cuándo. ¿Cuándo se escribió? Pasamos otra. Allí pone dos textos, ¿no? Mateo 22:7 y Mateo 24:15. Yo les voy a leer Mateo 24:15, que es una pista que nos dice que
el Evangelio fue escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén. Si el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, y este texto nos cuenta un poquito cómo fue esa destrucción, quiere decir que se escribió después del 70. Allí en Mateo 24:15 y siguientes dice: cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto, entiéndanlo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como no lo hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. De alguna manera, en este texto nos está narrando lo que aconteció durante el asedio romano, desde el 66 al 70, y cómo fue arrasado Jerusalén y destruido su templo por el general Tito, general romano Tito, en el año 70. Todo indica que el Evangelio se escribe después que sucedieron estos hechos. Por lo tanto, después del año 70. Avanzamos un poquito más. Otro dato que nos ayuda a conocer, y del que hablamos bastante el primer encuentro, es que entre los años 80 y 85, los fariseos que no entraron en la guerra contra los romanos, como dice la placa, se reunieron en Yamnia, hicieron un concilio en esta ciudad, ¿no? Costera, que da al Mediterráneo, porque como no había quedado el templo y no había quedado nada, había que reconstruir al pueblo judío. Pasamos una placa más. ¿Qué hicieron estos fariseos? Reorganizaron el culto de la sinagoga. Construyeron sinagoga y hicieron pie su religión en los libros sagrados de la palabra de Dios. Solamente aquellos que habían sido escritos en lengua hebrea y no los 7 libros escritos en lengua griega. Pero los fariseos de Yamnia entonces reconstruyen el judaísmo, que está vivo gracias a ellos. Pero lo reconstruyen persiguiendo y odiando a los cristianos. Esta persecución, este odio, va a estar reflejado, creo que de alguna manera lo hemos podido vislumbrar cuando lo dialogábamos en los 2 primeros encuentros, de cómo el Evangelio de Mateo tiene para con los fariseos invectivas que ponen en boca de Jesús, muy duras, porque en realidad son los 2 grupos que quedaron después de la guerra, y los fariseos indican que son los cristianos los culpables de la debacle. Vamos a ver en la próxima placa, o en la siguiente, las oraciones y alabanzas que ya leímos y que volvemos a leer, ¿no? Todo judío, fariseo, que participó del concilio de Yamnia, dice que hay que realizar por la mañana esta oración contra los cristianos. Una oración contra los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los herejes. Y que ellos no tengan esperanza. Que esos enemigos sean eliminados todos de una vez, que sus nombres sean borrados para siempre del libro de la vida. Alabado seas eternamente tú que destruyes a tus enemigos y aplastas a los orgullosos. A las 18 bendiciones le agregan esta, porque después de la guerra es necesario hacer resurgir al judaísmo, pero aplastando a la secta de los cristianos, de los que creyeron en Jesús, los herejes que nos llevaron a la destrucción. Es muy fuerte entonces la controversia, el conflicto, y el Evangelio de Mateo lo va a reflejar, sobre todo en el capítulo 23, pero no solamente ahí. Pasamos otras placas. En estos textos, que yo les voy a leer, nos van a ayudar a percibir, tomados cada uno solito, parecería que no dice nada, ¿no es cierto?, puesto en boca de Jesús. Pero si vamos sumando unos con otros, nos vamos dando cuenta cómo los judíos de Yamnia, los fariseos, los nuevos fariseos, que ahora son llamados rabí, persiguen a los cristianos, los expulsan de las sinagogas. En 5.10 estamos dentro de las bienaventuranzas.
Es la séptima de las 8 bienaventuranzas, donde va a decir: felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Leído en el año 85, esta bienaventuranza nos ayuda a percibir la persecución de que eran objeto los cristianos por parte de los fariseos. Leyendo en el capítulo 9, versículo 35, encontramos lo siguiente. No, esta debe estar mal. A ver, 10:17. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales. Esta es la misión de los 12 en el capítulo 10, ¿no? Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales. Los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Serán azotados en sus sinagogas. En 12:9 va a decir: de allí Jesús fue a la sinagoga de los fariseos. Es un texto muy extraño. ¿Por qué dice la sinagoga de los fariseos? No podía decir eso en el año 30 Jesús. Esto se dice en el año 85, cuando la sinagoga pertenece solamente a los fariseos. Y finalmente, 23, 24, en estas invectivas tan duras contra los fariseos, en el versículo 24 va a decir: guías ciegos que filtran el mosquito, tragan el camello. Yo voy a enviarles profetas sabios y escribas. Ustedes matarán y crucificarán a unos, azotarán a otros en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. ¿Se acuerdan de Pablo persiguiendo a los cristianos de ciudad en ciudad también? Bueno, los azotarán en sus sinagogas. Estos textos, leídos todos juntos, nos ayudan a ver una comunidad que se siente perseguida por los fariseos y que lo deja ahí escondidito de alguna manera en los textos del Evangelio que va componiendo. Podemos pasar una placa más o dos. Este dibujito, vamos a volver al dibujito. Este dibujito nos muestra a una persona vestida distinguidamente, con su capa, con sus ornamentos, probablemente con los tefilim en la frente, y a un pobre vestido como esclavo, al que le cargan la ley sobre la espalda, ¿no? Recuerdan en Mateo 23, 1, 4, ocupan los fariseos y los escribas la cátedra de Moisés, hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, como indica el dibujo, ¿no? Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Atan pesadas cargas, la ley, pero sobre todo los preceptos humanos que ellos incluyeron, pero ellos no los cumplen, los hacen cumplir a los demás. Por eso Jesús en Mateo 11 va a decir: vengan a mí, mi yugo es suave, mi carga ligera. Yo no les doblo el lomo con una ley pesada, sino con una ley que libera, que hace feliz, que hace pleno, que hace sentir el orgullo y la dignidad de ser hijo o hija de Dios. Pasamos otra plaquita. Y otra más. Entonces estamos tratando de ubicar el tiempo en que fue escrito el Evangelio. En el lugar, ya lo habíamos puesto, al norte de Galilea, al sur de Siria, y hasta ahora habíamos dicho que tiene que haber sido después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después del concilio de Yamnia entre el 80 y el 85, y ahora vamos a saber que fue antes del 107. ¿Por qué? Porque en el año 107 fue martirizado un obispo, Ignacio de Antioquía de Siria, es decir, la zona
cercana, un poco más al norte, de donde decimos que la comunidad escribió el Evangelio. Y este obispo conocía y citaba versículos del Evangelio de Mateo. Hasta que los evangelios vayan circulando, tienen que pasar algunos años. Así que este hombre que los recibe allá por el 105, cuando va derecho al martirio, a ser devorado por los leones, a ser pasto para ser devorado por las fieras, a ser trigo molido por las fieras, conocía el Evangelio de Mateo y lo citaba. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo es escrito después del 85 y antes del 100. Así que lo ponemos entre el 90 y el 95, ¿no? 90 al 95, si fuera el 90, son 60 años después de la Pascua de Jesús. No quedaba nadie testigo ocular. En la próxima placa vamos a ver la imagen de este obispo, Ignacio de Antioquía de Siria. Pasamos una más, y la placa va a repetir lo que yo me adelanté a decirles, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos datos, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, la asamblea de los fariseos en Yamnia, 80 y 85, y que San Ignacio de Antioquía lo conocía en el 100, podemos decir que el evangelio que lleva el nombre de Mateo fue escrito entre los años 85 y 90. Nunca vamos a dar una fecha exacta, no hay posibilidades, pero hay indicios, y son indicios muy claros, estos tres que acabamos de dar, que nos dan un tiempo favorable, propicio, para descubrir cuándo fue escrito el Evangelio de Mateo. Podemos pasar una plaquita más y otra, y ahí vamos a ver. Hasta ahora pasamos por el dónde y el cuándo. Ahora vamos a quién o quiénes escribieron el Evangelio de Mateo. Qué raro, ¿no? ¿Quién o quiénes? A ver si dilucidamos algo que de alguna manera dijimos en encuentros previos. Esto que decíamos, ¿no? La pseudonimia, ponerle el nombre del Evangelio a un personaje muy importante. Lo mismo va a suceder con Marcos, lo mismo va a suceder con Lucas, lo mismo va a suceder con Juan. En el siglo II se le atribuye los evangelios a personajes muy importantes. Se le atribuye porque tuvieron algún vínculo muy importante con las comunidades que los escribieron. Durante mucho tiempo se pensó que este evangelio fue escrito por Leví, el publicano que Jesús llamó para ser su apóstol, ¿no? Esto lo tenemos en el capítulo 9, versículo 9. Aquel que estaba en la mesa de recaudación de impuestos, como lo va a mostrar la próxima placa. Pero el nombre de Mateo le fue dado a este evangelio en el siglo II después de Cristo, ¿no? En el siglo II después de Cristo. Vamos a pasar una más y nos metemos en el tema a ver qué pasa. Acá está Mateo, perdonando las deudas. Actualmente, lo que dicen los biblistas y las biblistas, analizando el evangelio de Mateo, se nota que este evangelio no es obra de una sola persona, sino que se descubren distintas manos y distintos tiempos de redacción. Pasamos una más. Comunidades que estudian, que reflexionan, que hacen memoria. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos un acontecimiento y la toma de conciencia de ese acontecimiento. El Éxodo sucedió 1200 años antes de Jesús. Moisés fue el gran liberador. Pero ¿cuándo se escribe esto? ¿Cuándo el pueblo toma conciencia de que es pueblo de Dios? 200, 300 años después. Cuando llega a la tierra, cuando se constituye como pueblo y genera un nuevo modelo de sociedad, una sociedad alternativa, una sociedad de iguales, lo que después Jesús va a llamar la utopía del reino de Dios. Pero el acontecimiento sucede y la comprensión, la toma de conciencia, me cayó la ficha, como decimos, no sucede inmediatamente, pasa un tiempo. A nosotros en la vida nos pasa lo mismo. Perdemos un ser querido, nos separamos de nuestra pareja, de nuestro ser querido, nos mudamos de casa y nos afecta. Cosas que nos pasan, las vivimos con dolor, con
alegría otras, pero caemos en la cuenta, decimos, ah, mirá, esto es lo que Dios me estaba mostrando, esto es lo que Dios quería de mí. La historia, con el tiempo la voy a poder ver y comprender como historia de salvación. El Evangelio de Mateo tuvo 30 años de escritura y 30 años de vida comunitaria. Hay textos primitivos, muy antiguos, todo el capítulo 10, donde nos va a mandar a misionar, va a ser un texto antiguo. Pero el texto de los magos, del capítulo 2, o el texto del envío de los discípulos, el capítulo 28, son textos posteriores, y hay entre los primeros y los últimos cerca de 30 años o más de diferencia. Voy a ver si lo podemos decir de nuevo en algunas placas más. A ver. No fue escrito una sola vez, distintas etapas de redacción. Incluso dice que hay textos que son contradictorios, los que yo les decía recién. En Mateo 2, los magos, y Mateo 28, el envío misionero, hay una apertura universalista. Los magos son magos de Oriente, son sabios, adivinos que vienen de lejos y representan a toda la humanidad. Es la epifanía, es la manifestación de Jesús a todas las naciones. En Mateo 28, Jesús resucitado le dice a los discípulos, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Sin embargo, en Mateo 10, 5, 6, todavía no está esta vocación universalista. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es un texto que tiene como 30 años de diferencia entre uno y otro. La comunidad va evolucionando en el descubrimiento de Jesús, a entender todo el amor que Él nos trae. Le cae la ficha años después, le va cayendo la ficha. Va entendiendo, cuanto más se aleja del año 30, cuanto más se aleja de la Pascua, cada vez más claramente todo lo que el Señor Jesús quiso enseñar, proponer, le va sacando jugo al reino con el tiempo la comunidad. Por eso encontramos textos que parecen contradictorios. Mateo 10, no vayan en ciudad de paganos, no entren en samaritano. Mateo 28, vayan a todo el mundo. Mateo 2, de todo el mundo vienen para adorar al niño. Si esto se ve, después lo volvemos a charlar. Avanzamos un poquito más. Esta vocación universalista, este mundito que ahí nos regaló la Marta Boyocchi con Jesús, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, incluso en Mateo 1, 2 y Mateo 28 hay una presencia de muchas mujeres. Un texto posterior indica que hay otra manera de vivir la vida comunitaria. En Mateo, en otros textos de Mateo, aquí Marta no los identifica, la presencia de mujeres es mucho menor. Indica otra instancia, otro tiempo cronológico de los textos del Evangelio. A ver, pasamos otra más. Y otra más, y ahí están reunidos. Es decir, dice, estos textos son posteriores a la tradición de Galilea. La tradición de Galilea son los primeros escritos allá por el año 40, 45, 10, 15 años después de la muerte de Jesús. Las comunidades, después que se murió Jesús, tuvieron un cimbronazo, pero empezaron a reunirse. Las comunidades hicieron todo el bien posible, pero empezaron a escribir pequeños catecismos, ¿no? La tradición de Galilea o fuente Q, Quelle, fuente en alemán, ¿no? Esto Alwin lo podrá decir mejor que yo. Las tradiciones de Galilea son unos folletos que llevaban los misioneros
unos primeros barruntos de la pasión, la resurrección. ¿Qué es lo primero que vas a contar, no? El querigma. Bueno, esto es como lo primero que se tenía entre manos, que le sirvió a Marcos, a Mateo, a Lucas, a todos, esta fuente Q, esta tradición de Galilea. Son los primeros escritos. Los escritos que ya empieza a hablar de la universalidad y de la presencia de mujeres son los últimos escritos. Avanzamos un poquito más. Esto yo lo habíamos visto, incluso ustedes hicieron oración con esto, ¿no? En Mateo 5:17 dice que no vine a abolir la ley y los profetas, pero después 6 veces va a decir, ustedes han oído que se les dijo, pero yo les digo. No vino a abolir, pero casi sí, porque él trae una ley nueva, que tira por el suelo aquella ley del minimalismo. Ahora es una ley donde el principio, el centro, el sentido no es cumplir, sino que es amar. Donde no hay límites. El cumplir tiene límites, el amar no tiene límites. Es el evangelio de la justicia del reino. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no ingresan en la dinámica del reino. Entonces hay otra cierta contradicción entre textos más viejos y textos más nuevos. No vine a abolir la ley y los profetas, vine a darle cumplimiento, pero yo les digo, la autoridad de Jesús, el nuevo Moisés, el nuevo legislador, para legislar una nueva ley, la ley del amor. Pasamos una más. Y ahora una manera de explicar cómo se va construyendo el Evangelio, ¿no? Primero, textos sueltos, breves. Cada uno trataba un asunto de la vida, de la práctica de Jesús. Como les decía yo, para ser utilizados en las catequesis, en las misiones, en las celebraciones comunitarias. La iglesia vivía antes de tener el Evangelio de Marco en el año 65, antes de tener el Evangelio de Lucas y de Mateo en el 85, antes de tener el Evangelio de Juan en el año 95, la iglesia vivía, tenían celebraciones, se reunían asiduamente, partían el pan, se juntaban en las casas, leían textos del Antiguo Testamento, pero también empezaban a construir pequeñas colecciones de las cosas que hizo Jesús, porque Jesús no escribió nada. Las siguientes va a ser un poquito ahí, ir mostrando ahí está otra, ¿no? Y una más, y los textos sueltos se fueron uniendo en pequeñas colecciones. Y seguimos una más, y se hizo la colección de las parábolas, se hizo la colección de los milagros, las enseñanzas, la actividad de Jesús, y así el Evangelio de Mateo tiene todas las parábolas juntas. En el capítulo 13. No es que Jesús dijo las parábolas todas el mismo fin de semana. Se tomó un fin de semana largo con los discípulos en el lago de Genesaret y se mandó un show de parábolas. No. Las parábolas acompañaban la vida de Jesús y de la comunidad. Los milagros. No los hizo todo el mismo mes. Estuvo inspiradísimo, lleno de fe, después no hizo más. No, acompañan la vida de Jesús. Pero el coleccionista, los coleccionistas, los que van armando los catecismos para los misioneros, van juntando las parábolas, van juntando los milagros, van juntando los discursos, van juntando las actividades de Jesús, y ahí se nos va armando el Evangelio. Pasamos a alguna placa más que va mostrando de manera, no sé si pedagógica, nos ayuda a ver cómo todo esto, poco a poco, va a ir formando el Evangelio. Y en la placa que sigue nos va a decir que finalmente se decidió hacer una redacción completa, donde se va a juntar todos los textos y sus colecciones. Todo lo que fueron juntando de distintos lugares que iban trayendo las tradiciones, se armó una sola redacción. Y en algún momento se da la redacción final, que como va a decir la placa siguiente, después del que está escribiendo, pasamos una más, ahí está el escriba, y ahí dice que una persona, arribamos al final de la pregunta ¿quién o quiénes? Que hicimos 20 placas atrás, ¿no? Una persona o un equipo de personas, muy probablemente escribas fariseos convertidos al cristianismo, hizo la redacción final
respetando las colecciones, respetando los textos que recibió, todo lo que había juntado, pero le dio un hilo conductor, ¿no? Pasamos una más. Ahí están los escribas, los fariseos. Y en Mateo 13:51, que se los leo, dice, ¿comprendieron todo esto? Sí, sí, le respondieron. Entonces agregó, 13:52, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Aquí parece ser que firman el Evangelio el grupo de estudiosos que hace la redacción final. Un grupo de escribas y fariseos que se convirtieron al cristianismo, que conocían perfectamente la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, pero que ahora creen en Jesús y pueden decir que Jesús es el nuevo Moisés, que Jesús es el Emanuel, que Jesús es el que inaugura la justicia del reino. Así que en Mateo 13:51, 52 habría que agregarle si lo quieren corregir para cuando en septiembre hagan el cursillo bíblico, y pueden expresar este hallazgo que los biblistas nos regalan. Una más, vamos pasando estos textos. Como decíamos hace un rato, entonces el Evangelio de Mateo es el fruto de más de 30 años de caminar comunitario. Probablemente las comunidades de las que ustedes participen llevan más de 30 años, ¿no? Yo no sé si el encuentro, y ustedes me corregirán después cuando hacemos la pausa, del encuentro de comunidades eclesiales de base de Santiago no fue en el año 86. Creo que en Santiago fue el segundo encuentro nacional de comunidades eclesiales de base. Me puedo equivocar, y seguramente me corregirán. Pero si decimos del 86 al 2023, tenemos 37 años. Las comunidades de ustedes han tenido los procesos de Mateo, están en condiciones de decir, vayamos por todo Santiago a anunciar el Evangelio. Vamos a decir, santiagueños, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entramos en la dinámica del reino. Bien, a ver una plaquita más y hacemos un corte. Ahí está. Resumiendo, la siguiente. Podemos decir que el Evangelio de Mateo, vamos a repetir lo que vimos en estas, no sé cuántas placas vimos, 40 por lo menos. El Evangelio de Mateo se compuso en las comunidades del sur de Siria y norte de Palestina. Comunidades rurales de los suburbios de Antioquía. Una más. Luego, esto me parece que no estuvo bien. Bueno, vamos a parar acá. Estamos en las 8:10 y hablamos bastante y medio pesado. Si te parece, Julio, abrimos la discusión, el diálogo, o antes de seguir adelante, porque va a ser mucho, si no. Muy bien, les doy la palabra a ustedes, si quieren agregar, preguntar, o si quedó alguno del otro lado aguantando todo esto. Así está. Bueno, menos mal. A ver, el primero que diga yo. A mí una reflexión muy sencilla, pero uno a veces en el trajinar de todos los días o en los sueños que uno tiene, uno espera que haya una respuesta inmediata, ¿no?, a lo que uno hace. Y esto nos está mostrando que es un proceso de muchos años y de mucha gente, donde sin duda Dios va obrando también, ¿no? Y que los frutos, puede ser que se pierda toda nuestra experiencia de iglesia, pero también puede ser que alguien la recoja, que se resignifique, que tenga un valor grande para muchos después, digamos, ¿no? Nosotros, yo tengo casi 60, digamos, y Argentina tiene 210 años de país, entonces uno siente que las cosas no suceden, ¿no? Pero
los tiempos de Dios y los tiempos de la misma humanidad son distintos, son mucho más largos. Muchas gracias, Julio. Muy bueno, muy. No, esto es Normal, habla, pues, ahí está, cortó. Deben tener dos dispositivos en ese lugar donde quieren hablar, por eso se acopla probablemente, ¿no? Y se cortó ahora. ¿Quién más nos quiere decir algo, o preguntar, o agregar, o contradecir? Es, por ejemplo, lo que decía Julio, ¿no? Lo que uno va haciendo en las comunidades, va marcando cosas y después esas cosas se pierden o perdemos también compañeros de camino, ¿no? Compañeros de camino, o por ahí nos desanimamos y no vemos el fruto. No vemos el fruto, digamos, lo que teníamos ideado o pensado a lo que queríamos lograr, y eso nos desanima en las comunidades. Mi parecer, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Está bien, pero vos pensás que aquellos o aquellas que escribieron el Evangelio de Mateo, lo escribieron 60 años después que Jesús tuvo su Pascua. Por lo tanto, es muy probable que ninguno haya conocido a Jesús. Que ninguno haya estado, ya uno era bebé o vivía en otro lado, tal vez, ¿no? Le contaron, fueron contando, fueron juntando, fueron enriqueciendo, entendieron más, se le hizo más claro, ¿no? Entonces estos compañeros que vos nombrás y que no están, nunca hay que perder la memoria de ellos, ¿no? Hay que recuperar y agradecer todo y a la vez ustedes continuar en la vida de los jóvenes. Recién decía Julio, no sabemos cuándo, pero va a dar fruto. Somos pequeños años, ¿no? Como comunidades eclesiales de base y como país. ¿No? Vas a Europa. ¿Cuánto tiempo tiene Italia, el Imperio Romano? Tienen miles de años y nosotros tenemos 200, poca historia. Las comunidades eclesiales de base, que son viejas porque son de los Hechos de los Apóstoles, pero son nuevas, tienen poquitos años. Entonces, qué importante guardar la memoria, ¿no? De cada uno. El Evangelio de Mateo es una expresión cabal de que las comunidades no perdieron la memoria, resistieron, aguantaron, y no solo que pudieron regalarnos este hermoso, pudieron echar luz sobre Jesús, que en el año 30, 32, 34 no la tenían. No la tenían. Y los jóvenes que vienen detrás de ustedes podrán echar mucha más luz que la que nosotros vemos, ¿no? Para las comunidades, para las siguientes comunidades, para los siguientes años, para aquellos que vienen. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, nos enamoramos de la teología de la liberación, a nosotros era la opción por los pobres. Hoy la opción preferencial, pero exclusiva, la que viene del Evangelio, ¿no? Hoy cualquier joven, cualquier muchacho o muchacha que se pone de cara con el Evangelio en serio, no va a decir solamente pobres, va a decir palabras como afrodescendientes, diversidad sexual, va a decir vulnerables, decir víctimas de todo tipo, de gatillo fácil, víctimas de abuso, víctimas de trata. Aquello que para nosotros era el pobre, que lo teníamos en la boca todo el tiempo, masticándolo, y que lo poníamos en las canciones, y lo poníamos y aquella categoría, liberación y oprimida, tan de los 70 y tan de la teología de la liberación, hoy se ha ampliado en un montón de teologías, ¿no? Feminista, negra, asiática, de mujer, mirada con ojo de mujer. Nuevas miradas que enriquecen todo el acontecimiento Jesús de Nazaret, ¿no? Toda la Pascua, y esta Pascua que estamos a punto de vivir. Así que, al no perder la memoria de aquellos que caminaron, pero abrirle el paso a los que vienen caminando ahora.
¿Alguien más está por hablar, me parece, o no? No sé. Una preocupación, lo que estamos charlando se entiende, se comprende, el ritmo está bien. Sí, padre. Coincido con usted en sus apreciaciones. Así que está muy claro y usted es muy didáctico para hacernos entender algunas situaciones que por ahí yo no entendía, por ejemplo esta, y que usted está hablando bastante claro. Bien, bien. ¿Alguien más que haga alguna devolución de este momento? ¿O un aporte? Bueno, que si le... No solo es tiempo, sino personas, ¿no es cierto? Es mucho más que la vida de uno. Es la comunidad la que lleva el... Padre, yo te quería preguntar sobre los milagros de Jesús. Cuando hemos escuchado el domingo en la misa, el milagro que le hace al hermano de Marta y María, Jesús. Eso quiero saber porque cuando escuchaba la homilía, el padre la ponía como algo que él ha usado para hacer entender a los demás. Y él ha dicho que Jesús no ha hecho ningún milagro, sino usaba las cosas para hacer entender. Eso quiero que me digas, ¿no? El problema es que no está en el Evangelio. No digo alguna cosita, ¿no? El Evangelio de Juan es muy simbólico, muy simbólico. Iríamos a parar a otro lado ahora. Si ustedes quieren, podemos hacerlo, no tengo ningún problema, pero me parece que nos desviamos, ¿no? En el Evangelio de Juan no hay milagros, hay signos. A ninguno se llama milagro, y son 7 los signos. 7 es el número perfecto, por lo tanto, todo lo que tenía que realizar Jesús está realizado en esos 7 signos, ¿no? Camina sobre las aguas, multiplica los panes, va a la piscina de Betesda y cura al paralítico que hace 38 años que está ahí, devuelve la vista al ciego de nacimiento, devuelve la vida a Lázaro, y se me escapa alguno ahora porque estoy de memoria, ¿no? Pero creo que dije 5, son 7 los signos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús se revela quién es. Yo soy el pan de vida, yo soy el mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, la y la vida, yo soy la resurrección y la vida, que fue el otro día, el Evangelio del domingo con Lázaro. Entonces, el Evangelio de Juan, Jesús se autoproclama el Hijo. Yo soy. ¿Y qué se va a recordar? Yo soy del Éxodo, de Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Yahvé, a Dios, ¿qué le digo al faraón? ¿Qué le digo al faraón? Y decirle que yo soy, Yahvé, el que está con vos, te envía. Entonces que Jesús diga yo soy, es una presentación de su mesianismo, de su condición de hijo de Dios. Por lo tanto, cada yo soy es más la autoproclamación de Jesús que más bien un acontecimiento histórico. No tiene necesidad Juan ni preocupación por contarnos una historia que pasó, sino para encontrar en los símbolos la manera de explicarnos que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado, es el que tenía que venir y es el que realiza todo el plan del Padre. No sé si fui claro o no, me parece por ahí una manera sintética, no sé si te contesté o no, pero no hay en Juan el deseo de contar
una historia que haya sucedido o no con Lázaro, sino que en la persona de Lázaro se va a manifestar. ¿Por qué está así? Va a decir, para que en él se manifieste la gloria del Hijo de Dios, ¿no? Esta enfermedad no es mortal, sino para que se manifieste la gloria de Dios. La gloria de Dios es Jesús, el viviente, ¿no? Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Edgardo. Yo no escucho bien. A ver, habla Edgardo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, dale. Quiero saber, perdón, quiero saber, porque la verdad es que entré tarde yo, y lo último que escuché me pareció fascinante, fascinante. Entonces, si lo están grabando al programa, digamos a la clase o a la charla, me parece que lo más razonable es que lo envíen para el programa de nuevo. Porque yo no quiero dar nuevo esto, ¿no es cierto? Ahí les pongo el email, eduardo818@gmail.com, para que me lo envíen. Si me lo pueden enviar, lo agradecería mucho, lo agradezco mucho. Sí lo vamos a enviar, Edgardo. Queda tranquilo. Bueno, gracias, Julio. Gracias. Muy amable. Y muy amable al padre Rafi, que él, la verdad es que él no tiene perdón, pero me voy a decir, él no tiene la menor idea de lo didáctico y pedagógico que es él. Pero como que es humilde, él pregunta si lo entendemos. Perfectamente lo entendemos, pero no yo. Perfecto. ¿Saben qué? Yo no estoy escuchando. Recién, mientras estoy con el teléfono, me entró una llamada y después de la llamada escucho muy poco. Voy a salir y reingresar, Julio, si me aceptás, o no sé si, Sí, porque, a ver si reingresando puedo escuchar bien, porque escucho muy bajito, no sé, soy medio tonto también para usar todo esto, ¿no? Pero voy a salir y entrar a ver si puedo bien, escuchar mejor. Espera. Julio, Sí, Edgardo. el padre Gustavo Rafi tiene Facebook. ¿Tiene qué? Facebook. No lo sé, Edgardo. No lo sé. Ah, bueno, yo le voy a buscar y me voy a conectar con él entonces. Bien, bien. Gracias. Dale, ahí le aviso. Bien, esperamos entonces, ya va a volver a ingresar el padre y continuamos con la segunda parte de lo que él tenía preparado para el encuentro de hoy. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Bueno, puede ser que ahora escuche bien nuevamente. ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, algo habría pasado, ahora lo escucho bien. No, Edgardo, te agradecía, que sos muy dinámico, muy didáctico, así que todo está muy claro y quiere Bueno. recibir la grabación. Perfecto. ¿Quieren que avancemos un poquito entonces? Sí, por favor. Bueno, volvemos al Power, que nos queda un poco del Power. No sé si vamos a llegar a algo de Jesús, las líneas cristológicas que presenta Mateo, pero intentaremos. Ahí estábamos, ¿no? ¿Por qué las comunidades del sur de Siria y el norte de Palestina escribieron este evangelio? Si ya hacía 20 años que había sido escrito el evangelio de Marcos. Si ya tienen un evangelio las comunidades, ¿por qué uno más? Bueno, hay razones que de alguna manera ya fuimos diciendo y que ahora repetiremos. Vamos avanzando. Miren qué lindo estar ahí en la playa. Una más, pasamos. Bueno, el libro se escribió entonces, a ver, vamos una para atrás, porque se escribió sobre todo pensando en las comunidades de la región de Siria, Galilea y Fenicia, que el mapa siguiente lo va a volver a indicar. Ya lo habíamos visto en las primeras placas, pero ahí está, ¿no? ¿Pero para qué? Bueno, ahí tenemos el mar Mediterráneo,
la zona de Judá es la zona de Jerusalén y de Belén, hacia abajo está el monte Sinaí, Arabia, y las comunidades que se fueron hacia el norte, hacia Siria, hacia el norte de Galilea. Bueno, ¿pero para qué se escribió entonces? Para ayudarles a vivir firmes y fieles en el seguimiento de Jesús y en la búsqueda del reino. Dijimos en el primero o segundo encuentro que tenían la tentación de abandonar la fe, porque eran perseguidos cruelmente por los fariseos de Yamnia. Bueno, una más. Entonces, los cristianos provenientes del judaísmo, en la comunidad de Mateo hay cristianos provenientes del judaísmo y cristianos provenientes del paganismo, judíos y no judíos. Pero los que venían de haber sido judíos escuchaban a otros judíos, como los fariseos, decir que ellos eran los culpables de la ruina de Jerusalén, porque habían apostatado de la religión de los padres, de Abraham, después de 1800 años. Entonces, los cristianos judíos o los judíos que se hicieron cristianos y creen en Jesús, se hacen esta pregunta que dice la próxima placa. ¿Será que nos equivocamos al abandonar la ley de Moisés y seguir a Jesús? ¿O profundizar la ley de Moisés según la mirada, según la práctica y sobre todo según las palabras de Jesús de Nazaret? ¿Nos habremos equivocado? Cuando uno está en duda, está en crisis. ¿Qué bien entonces le viene a esta comunidad en crisis, frágil, nostálgica de su pasado judío, tan seguro, tan ritual, tan casuístico, tan perfecto, y este Jesús que me deja un poquito a la intemperie, ¿no? Entonces, el Evangelio de Mateo será el bálsamo, el consuelo y la firmeza para estos cristianos judíos que se animaron a creer en Jesús. Vemos una más, entonces, donde dice que estas preocupaciones y dudas fueron una de las causas que hicieron que las comunidades decidieran escribir este Evangelio. Muy bien. La intención de estas comunidades, entonces, no fue escribir una historia de la vida de Jesús, tampoco el Evangelio de Juan, como decíamos recién, sino dejar claro quién es Jesús y cómo ser sus discípulos. Sobre todo, esto último, ¿no? El Evangelio de Mateo todo el tiempo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo ser sus discípulos. El Evangelio de Juan va a mirar más a Jesús, como decía recién, cuando a partir de Lázaro dijimos alguna cosita. Y el Evangelio de Marcos también nos dice quién es este, quién es este. El Evangelio de Mateo nos ayuda a mirar cómo ser sus discípulos, cómo vivir aquí y ahora este paso que dimos. Bueno, ya nos animamos. Nos lanzamos al vacío, dejamos 1800 años de judaísmo para abrazar un judaísmo pleno y universal que será la comunidad de Jesús, la comunidad del resucitado. Entonces, este texto tan rico de Mateo les dirá cómo ser discípulo de este Jesús. Pasamos otras placas. Un dato erudito. Muchos biblistas piensan que el primer Mateo, es decir, la primera redacción final, fue escrita en arameo, porque esta era la lengua de los que vivían en el interior y en la periferia de las ciudades. Si decimos que es la periferia de Antioquía, decimos que es el norte de Siria, los que vivimos en las periferias hablamos los dialectos, no somos los cultos, los perfectos, ¿no es cierto? No hablan el hebreo correcto y cúltico de la sinagoga o del templo, sino el arameo, el de los barrios, el de las ranchadas, el de las periferias, el idioma rural, ¿no? Muchos piensan que muchos biblistas, que el primer texto, la primera redacción final, fue en arameo. Seguimos viendo el texto. Dice que más adelante, porque hay que multiplicarlo, habrá una nueva redacción, y esta segunda redacción ya será en griego. Sabemos que el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, el Apocalipsis,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo fue escrito en griego, todo lo que se conserva está en griego. Recién en el siglo III va a haber una traducción al latín, encarada por San Jerónimo, pero el Evangelio es escrito en griego. Pero se presume que una primera tiene una característica más popular, que es haber sido escrito en arameo. Arameo era la lengua que hablaba Jesús. Jesús leía en el templo, y cuando lee en el templo lee en hebreo. Pero lo que habla en el barrio, lo que habla en la montaña, lo que habla en la carpintería, es Abba, es Rabí, expresiones bien arameas que están puestas y traducidas en los evangelios. Pasamos de placa. ¿Qué pasó? Estructura del Evangelio. Bueno, el Evangelio tendrá una estructura, pero el núcleo central está expresado en el capítulo 6, versículo 33. ¿Quiero ser discípulo? Bueno, busquen primero su reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas se les darán por añadidura, ¿no? Todo lo demás se les dará por añadidura, todo lo demás viene. Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Este es como el gozne, como el centro del Evangelio, ¿no? Y el 6:20, si la justicia, 5:20, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entran en el reino. Pero, si bien este es el meollo, el sentido más profundo, el Evangelio tiene una estructura. Algo hablamos el otro día, vamos a verla o repasarla en las placas siguientes, ¿no? Decimos que todo el Evangelio de Mateo puede dividirse en 7 colecciones. Primero hay una introducción que incluye la infancia, el nacimiento, Belén, los Reyes Magos. Después vienen 5 discursos que tienen que ver con los 5 libros del Pentateuco. Es decir, este es la nueva Torá, la nueva ley. Moisés regaló los 5 libros, Jesús nos regala en 5 discursos la nueva ley porque Él es el nuevo Moisés. Y la 7ª parte del Evangelio será la conclusión, donde estará la crucifixión de Jesús y los textos del resucitado. Una introducción, una conclusión, y en el medio 5 discursos, los 5 libros, los nuevos 5 libros de la Torá. Muy bien. La introducción, como decimos, es la infancia de Jesús, pero está centrada en José, mirando los personajes del Antiguo Testamento. Lo que se quiere mostrar, lo vimos el encuentro anterior, que Jesús es el nuevo Moisés. Hay un paralelismo constante. Creo que vimos 8 textos en el encuentro anterior, entre Éxodo 2 y Mateo 2, donde se repetía, donde hacían repetir a Jesús las mismas cosas que le tocó pasar a Moisés, para mostrar que Él es el nuevo Moisés, el Moisés pleno, el revelador definitivo, el legislador definitivo. Pasamos otra placa. San José y Jesús. La tabla con los 10 mandamientos, pero ahora Jesús, que es la nueva ley, ¿no? Los 5 discursos los vimos el otro día. El reino es el eje. Mateo 5 al 7 son las bienaventuranzas, ¿no? La buena nueva del reino. El capítulo 10 es los discípulos anunciando el reino, la misión de los discípulos. El segundo discurso. El tercer discurso son el de las parábolas, los misterios del reino que se van revelando. El reino de los cielos es semejante a... En el capítulo 18, la comunidad del reino, el perdón, la oración, la presencia de Jesús. Y después el discurso final, las parábolas de la escatología, la plenitud del reino, que es el amor, ¿no? Sobre todo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. El final de Mateo 25, 31, 46. Bueno, 5 discursos, una introducción, una conclusión, la nueva ley, la nueva Torá, ofrecida de manera maravillosa por estos escribas convertidos al cristianismo, que con toda la riqueza de su judaísmo la aplicaron para hacer entender
que Jesús es el Hijo de Dios que nos salva a todos, desde los judíos a todos los habitantes de la tierra, una universalidad. Jesús enviado para todos. La conclusión, el siguiente, es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, como habíamos dicho. Podemos ver uno más y demás. Estos días seguramente veremos en televisión o en alguna película, ¿no?, de la pasión de Jesús. Bueno, pero el hilo conductor de todo es el anuncio y la construcción del reino de Dios. Hay 5 discursos, hay una introducción, hay un epílogo, pero el tema central es anunciar y hacer crecer el reino de Dios entre nosotros. Sabemos que Mateo no lo llama reino de Dios, sino que lo llama reino de los cielos. En Marcos teníamos reino de Dios y en Lucas también. Como Mateo escribe para muchos judíos, el judío no puede nombrar a Dios, porque nombrar algo es como poseerlo. Nombrar algo es tener autoridad sobre lo nombrado. Si yo le doy un nombre a algo, yo estoy diciendo sobre él una característica. Dios no podía ser nombrado. Su nombre es Yahvé, o es Adonai, mi Señor, pero no puede ser nombrado como Dios. Yahvé, el existente, el que está conmigo, el que lucha conmigo. Entonces, Mateo no puede ponerle a los judíos reino de Dios, no puede escribir esta expresión. ¿Por qué? Porque le repugna a toda su historia. Es como algo atrevido, es como una falta de respeto nombrar a Dios. ¿Quién soy yo para nombrar a Dios? Moisés no podía ni verlo. Dios iba a pasar por su espalda y cuando pasara le iba a tapar los ojos. No puedo ver a Dios y seguir viviendo. No puedo nombrar su nombre. Por lo tanto, Mateo va a decir reino de los cielos. Pero el concepto, ¿cuál es? Reino de Dios. Y esto nos hizo un poco mal un poco o mucho mal, en nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana, porque como el primer evangelio que leemos cuando somos chiquititos, cuando nos regalan el Nuevo Testamento, es el de Mateo, nos pasamos leyendo Reino de los Cielos. Y como somos un poquito perezosos para leer, y no llegamos a Marco, ni a Lucas, ni a Juan, sino que nos quedamos en Mateo, en el primero, nos quedó grabado lo de Reino de los Cielos. Y entonces el reino fue asociado a los cielos. Y Jesús nos enseñó que el reino comenzó aquí y ahora, y que nosotros también lo hacemos presente y más pleno. No definitivo, por supuesto, pero esto del reino de los cielos hizo pensar que yo me tenía que portar bien ahora, así después podía ir al cielo, porque si me portaba mal me iba al infierno. Y no había nada de reino acá en la tierra. Este es un valle de lágrimas, como dice una oración que le rezamos a la Virgen, ¿no? Todo dolor hay que aguantar, así después vamos al cielo y Dios nos premia, ¿no? Bueno, toda esa mala comprensión tiene varias causas, pero una de ellas es haber encontrado en el texto de Mateo la expresión reino de los cielos. Ah, entonces es allá. Acá, aguantátela. Pero el contenido es reino de Dios. Y reino, basileia, en griego, tiene otra traducción que es imperio. Basileia, la palabra que está escrita en el texto griego del Evangelio y que traducimos en la Biblia como reino, también puede ser traducida como imperio. Entonces lo que trae Jesús es el imperio de Dios contra el imperio romano que aplastaba en Galilea, en Palestina, ¿no? Es una palabra mucho más subversiva de Jesús decir reino, porque está diciendo a los que viven bajo el imperio que él trae otro imperio, pero que es el imperio de Dios, y que es un imperio de amor, que es un imperio de misericordia, que es un imperio que incluye a todos, que es un imperio que es universal, donde los últimos eran los primeros, donde en el medio está presente el Emanuel, donde la mujer tiene su espacio, donde el niño es
al que le pertenece el reino. Bueno, este imperio muy fuerte, ¿no? Jesús empieza a predicarlo, va a decir más en Marcos que en Mateo, pero va a decir, conviértanse porque ha llegado a ustedes el reino de Dios, el imperio de Dios. Y para poder creer en la buena noticia hay que convertirse, porque si no, no hay buenas noticias. No puedo creer que a los pobres le va a ir bien. No puedo creerlo, a los pobres siempre le va mal. Y Jesús dice, no, ahora le va a ir bien, porque se acerca el imperio de Dios. No es el imperio de los hombres, de estos que aplastan y lastiman, hieren y dominan a las naciones como si fueran sus dueños. Ahora es el imperio de Dios. Pasamos, entonces, este es el hilo conductor, ¿no? El anuncio y la construcción del reino. Como dice la próxima placa también, ¿no? Busquen primero el reino y la justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Bueno, las dos preguntas a las que responde el Evangelio es quién es Jesús, pero sobre todo la segunda, qué significa seguirlo aquí y ahora, cosa que hemos abundado en expresiones anteriores. Una más. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo seguirlo aquí y ahora? Lo que viene ahora es un poquito complicado, no es largo, espero no complicarles la vida con esto, pero decir, bueno, Mateo, ¿de dónde se nutre para decir lo que nos dijo? Vamos pasando alguna, la fuente, miren qué linda ese espacio de agua limpia, ¿no? De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 3 primeros son llamados sinópticos, porque tienen el mismo esquema. La vida en Galilea, después la muerte en Jerusalén, ¿no? Ese es los 2 grandes bloques de los sinópticos. Sinopsis, con una sola mirada los miro a los 3, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene otro estilo. Mateo, Marcos y Lucas que se enriquecen. Bueno, la siguiente, vamos pasando entonces. La siguiente, pasamos una más. Pero la primera fuente es el Jesús histórico, la vida de Jesús, ¿no? Este Jesús que en Galilea empezó a hacer maravillas. Mateo tiene el escrito que nos regala, pero ¿de dónde se inspira antes que nada? En el Jesús histórico. El Jesús que anduvo dando vuelta entre el 27 y el 30 por Galilea, por Palestina, ¿no? Esta es la primera fuente de Mateo. Avanzamos un poquito. Entonces, ese Jesús que brota de la Escritura, ¿no? El Jesús histórico. ¿Qué hacía, no? La fama de Jesús llegó hasta Siria, mucha gente, sobre todo enfermos, fueron hasta Cafarnaúm para conocer a Jesús y ser curados. Todos recordaban esto. Lo volvían a meditar, se lo contaron generación en generación por transmisión oral, lo celebraban en la comunidad. La vida de Jesús está muy presente, tal vez más en el Evangelio de Marcos, pero también en Mateo. Hay un Jesús muy activo, regalando la misericordia de Dios, multiplicando la misericordia de Dios, haciendo maravillas, ¿no? Es decir, el Jesús histórico es la primera fuente del Evangelio. Avanzamos. La segunda fuente, si la primera es el Jesús histórico y su vida, la segunda es la vida de la comunidad. Esto entre el 30 y el 80, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás del Evangelio? Una comunidad que sufre, que tiene hambre, que padece enfermedades, que es humillada. Ahí los textos lo van a decir, no los vamos a buscar, ¿no? Gente que tuvo que vender sus tierras, gente que llega a estar esclava y en la cárcel. Es decir, lo que vive la comunidad le ayuda, le facilita lo que va a escribir. Lo que Jesús hizo, lo que la comunidad siente y vive, todo esto es fuente del Evangelio de Mateo. Pasamos un poquito y vamos a ver ahora. Bueno, sigue hablando de las comunidades, ¿no? Comunidades perseguidas que vivían profundos conflictos con el judaísmo de Yamnia. Muchos miembros. A ver, un poquito para atrás. Un
Ahí está. Muchos miembros de las comunidades eran de origen judío y aún cargaban consigo las tradiciones judías. Todo eso está en la fuente. Los que escribieron no dejaron de ser la persona que eran. Traen toda la riqueza, ¿no? Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Acuérdense que Lucas, que escribe para paganos, pone a Jesús como hijo de Adán, hijo de la humanidad, de todos, universal. Pero acá, para hablar del nuevo Moisés, lo pone a Jesús como arrancando desde Abraham. Así que todo esto lo traen los que van a terminar de escribir el Evangelio, que son judíos, traen, es otra fuente, ¿no? La vida de la comunidad. Una más. Pasamos otra. Ahí está. Entonces, fuente 1, la vida de Jesús. Fuente 2, la vida de la comunidad. Pero estas dos fuentes se entrelazan en el Evangelio con el mensaje de Dios para esas comunidades. Es una trenza, ¿no? El Jesús histórico, la vida de la comunidad y el mensaje de Dios. Todo eso está presente en el Evangelio de Mateo. Es la trenza, ¿no? El Jesús histórico, la comunidad creyente y el mensaje de Dios que viene en este texto que se nos regala. Pasamos a alguna placa más. Bueno, pero además de la vida de la comunidad, de la fuente que es Jesús, el Jesús histórico, hacía más de 20 años que las comunidades tenían dos libritos. El Evangelio de Marcos y lo que yo llamaba recién la fuente Q, que le preguntan a Alwin, que en alemán se lo va a decir mejor que yo, es la palabra, la letra Q indica fuente. En alemán, la primera letra de la palabra fuente. Estos escritos de Galilea, estos escritos para primeros catecismos, estos folletos para la misión, ¿no? Todo esto lo tenía. Avanzamos uno más. Marcos y la fuente Q estaban 20 años que el Evangelio de Mateo. Marcos. Y ahí tenemos los sinópticos. Marcos y Q son los que enriquecen a Mateo y a Lucas. Mateo y Lucas, además de abastecerse de la primera fuente, el Jesús histórico, la segunda fuente, la vida de la comunidad, se abastecen de Marcos y de la fuente Q. Esto enriquece al Evangelio de Mateo y a Lucas. No arrancan de cero, no inventan de cero. Tienen la vida de Jesús, tienen la vida de las comunidades y tienen algunos textos previos, Marcos y fuente Q. Pasamos a la siguiente. Incluso la fuente Q va a enriquecer un evangelio que no fue considerado canónico, sino que fue tomado como apócrifo, que es el Evangelio de Tomás, pero que tranquilamente podría haber sido elegido entre los evangelios, ¿no? Que tiene muchas sentencias, es más simple que los otros y un poquito más fantástico que los demás, pero podría haber entrado también en el canon tranquilamente. Pasamos una más y acá se nos complica un poco. Pero Mateo, además, y Lucas, de tener como primera fuente al Jesús histórico, como segunda fuente a la vida de la comunidad y como tercera fuente a Marcos y a Q, tienen cosas propias. Hay cosas que están en el Evangelio de Mateo que no están ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Cosas que son colecciones propias que encontraron por ahí o que fueron redactando. Podemos pasar un poquito más. Y ahí se repite, Jesús histórico, tradición oral, pequeñas colecciones escritas, fuente Q y Marcos, y el Mateo propio, ¿no? Todo eso le sirvió a Mateo y a los escribas que sacaron lo antiguo y lo nuevo para ponerlo al servicio, como decía en 1351-52, y nos regalaron este bello texto que tanto nos enriquece hoy. Uno más entonces. Y ahí dice que Mateo, todo el Evangelio, tiene 1068 versículos, pero 600 fueron tomados de Marcos. Más de la mitad del Evangelio depende del Evangelio de Marcos. Marcos es el único Evangelio que no tiene nada de los demás. Como Marcos fue el primero, todos repetirán a Marcos y lo ampliarán,
lo profundizarán o le darán la mirada y la perspectiva de las necesidades de la comunidad. Pero ahí vemos, hay 400 versículos que Mateo va a sacar de fuentes propias o de la fuente Q. Seguimos. Bueno, esto para cuando tengan el tallercito bíblico, ¿no? Lo tienen en este PowerPoint para 2 o 3 encuentros. En este momento, trabajito en grupo, ¿no es cierto? Mateo nos invita al seguimiento de Jesús, a vivir la justicia del reino de Dios. ¿Qué nos dice hoy a nosotros, no? No podemos hacer un taller bíblico meramente intelectual, erudito. Es la palabra de Dios para la vida. Ustedes lo saben mejor que yo porque lo experimentan y lo han trabajado muchísimo en la vida de sus comunidades. Avanzamos. Ya estamos terminando, ¿eh? Y vamos a lo fundamental, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, la primera de las 8 bienaventuranzas. Eso es lo que nos pide hoy, ¿no? Que seamos pobres en espíritu, que tengamos el espíritu de Jesús. Avanzamos. Felices los pobres, de ustedes es el reino. Poder orar esta expresión, ¿no? Gozosamente. Imaginarlo a Jesús diciéndolo en el monte, diciéndolo en los parajes de Santiago, ¿no? En las parroquias, en los lugares oscuros, en las esquinas donde los chicos se juntan a beber o a fumar, en la tristeza de la mujer golpeada, del anciano solo, ¿no? Que uno pueda gozar la expresión que Jesús le regala, ¿no? Felices ustedes los pobres, porque el reino es de ustedes. Avanzamos. Mateo 25:35, que lo hemos repetido tantas veces en estos días, ¿no? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me dieron alojamiento. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Vengan, benditos de mi Padre, reciban el reino en herencia. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Seguimos avanzando. Y aquí se termina nomás la presentación. Volvemos un poquito a mirarnos la cara. Lo que les voy a decir ahora, les voy a decir 10 títulos de Jesús según el Evangelio de Mateo. No sé si quieren escribir con una virome, si escriben en la compu, y después hacemos como una evaluación, y si nos queda tiempo avanzamos un poquito con eso, pero para que no se nos... Porque si empezamos ahora la evaluación, se nos va a ir el tiempo y no le voy a poder decir nada del Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo. Entonces, si queremos decir 10 palabritas, si un decálogo de qué Jesús aparece en el Evangelio de Mateo, primero, el Jesús del Evangelio de Mateo es el Emanuel. El Jesús del Evangelio de Mateo es el Emanuel. 1, Jesús es el Emanuel. Segundo, ¿qué otro Jesús nos muestra el Evangelio de Mateo? Es el hijo de David y de Abraham. Es el hijo de David y de Abraham. Tercero, Jesús es el nuevo Moisés. De esto hablamos abundante el pasado encuentro, ¿no es cierto? Jesús es el nuevo Moisés. Cuarta mirada, cuarta perspectiva, cuarta acentuación. Jesús de Nazaret es el Cristo. Cristo y Mesías es la misma palabra en distintos idiomas, ¿no? Es el Cristo, el Mesías pobre y sufriente. Jesús es el Cristo,
el Mesías pobre y sufriente. Cinco, Jesús es el misionero que anuncia y realiza el reino de Dios. Jesús es el misionero que anuncia y realiza el reino de Dios. La sexta, Jesús es el único Señor. Siete, Jesús es el único y verdadero Maestro. El 8 sería, Jesús es el que rompió con el sistema del templo y de la ley. Con el sistema del templo y de la ley. Y las dos últimas, Jesús es el Hijo del Hombre. Y la última, Jesús es el Hijo de Dios. Este decálogo, que no vamos a tener tiempo de desarrollar, es una expresión que vamos sacando del Evangelio de Mateo. Digo una palabrita nada más del Emanuel. El Emanuel lo vamos a encontrar en el capítulo 1, ¿no?, de Mateo. Me parece que era 1:23, a ver. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel. Está recordando Isaías 7:14, ¿no? Entonces en el capítulo 1 nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesús, ¿quién es? Es Dios con nosotros. En el capítulo 18 de Mateo, Jesús va a decir: si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Dios con nosotros. Yo estoy presente en medio de ellos, el Emanuel. El Evangelio se abrió con el Emanuel. En el capítulo de la comunidad está presente el Emanuel, el capítulo 18, y en la despedida, 28, 19, vayan a todas las naciones, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mandé. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. 1:23, 18, 20 y 28, 20. Lo último del Evangelio de Mateo es yo estoy con ustedes. La última frase de todo el Evangelio. Arranca diciendo que es el Dios con nosotros y se despide diciendo que es el Dios con nosotros. Y en el capítulo de la comunidad va a decir que en el medio de la comunidad está el Dios con nosotros, aún si son 2. Y se reúnen en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Bueno, por lo menos, aunque sea el de Jesús es el Emanuel, los otros 9 no pude desarrollar nada. Vamos a dar gracias a Julio que nos hace este servicio tan rápido y tan bien, no solo de pasarnos el power con calidad, sino también de escribirnos esto. Pasamos a hacer una, qué sé yo, mini evaluación o lo que queremos decir, porque estamos cerrando los 4 encuentros y
y bueno, es bueno que podamos expresarnos, no sé, decir lo que querramos. Bueno, buenas tardes. Nuevamente felicitarlo y a los organizadores por permitirnos aprender un poco más, por lo menos en mi caso, que no tengo tanta formación teológica, pero este tema para mí apasionante. Y usted ha sido un padre muy didáctico y ha podido llegar a brindar lo más importante, que sería el Evangelio de Mateo, desde su origen y lo que muchos queríamos saber. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gustavo, padre Gustavo, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, yo soy Eduardo. Mira, tengo que confesar que las tres primeras clases no las vi, ni las tengo. Me gustaría tenerlas, que me las manden, porque tus clases son más que eruditas, más que explicativas. Y yo quiero saber, tampoco tuve, cuando vos explicaste, que Jesús, todos los sacerdotes, todos los profesores dicen lo mismo. Pero a mí me gusta estudiar la Biblia. Jesús es el nuevo de Moisés. Si Jesús fuera el nuevo de Moisés, Moisés tendría que ser tan milagroso como Jesús. Entonces, ¿por qué el nuevo Moisés? Ya sé que viste una clase de eso y no me estaba explicando palabras, pero yo estoy escuchando eso desde hace rato. Entonces me parece que no es que no lo acepte, sino que el nuevo Moisés lo habrán puesto los biblistas, el nuevo Moisés. Es decir, lo habrán calificado los biblistas, pero para el ser humano cristiano no existe el nuevo Moisés. Jesús es Jesús. Si es hijo de Dios, Moisés es hijo de Dios porque es un ser humano. Pero, bueno, la ley de Dios, de Moisés, nada que ver, porque empieza con los no. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, que no son 10 mandamientos, son 163 por ahí, luego por la estilo. Pero los mandamientos de Moisés, si uno se fija, empiezan con no, el negativo. En cambio, lo que dice Jesús es afirmativo. Voy a preguntar, ¿por qué Jesús es el nuevo Moisés? ¿Por qué lo comparan así? No es eso. Bueno, no sé si escuché con dificultad porque hacía un poco de eco. Me parece como que cuestionás un poco que se le atribuye a Jesús que sea el nuevo Moisés. Me pareció entender eso como el cuestionamiento más claro que hiciste, ¿no? Hay que ubicarse en el tiempo. Nosotros estamos en el 2023. Los que escriben y reciben el Evangelio están en el año 85-90. La mayoría son judíos desde hace 1800 años. Tienen figuras emblemáticas: Abraham, Moisés, David y los profetas, Elías sobre todo, ¿no? Hay figuras emblemáticas. Si tienen esto adherido a la piel, a la carne, en la frente, 1800 años, no es algo que uno se lo pueda sacar como se saca un par de medias, que tardó 5 segundos en sacármelo. Un judaísmo de 1800 años tiene una carga impresionante. Y no lo detuvo nada, ni la devastación, porque se hicieron fuertes en Yamnia, vivieron sin tierra 1900 años, y en 1948 fundaron el Estado de Israel,
y siguen vivito y coleando por todo el mundo, porque tiene una tradición milenaria. Entonces, la secta, entre comillas, de Jesús de Nazaret y sus seguidores, es un grupito incipiente que hace 30 años que está dando vuelta contra una tradición de 1800 años. Entonces, si yo lo miro desde el 2023, claro, yo ya sé cómo salió el partido. 7-0 le ganó Argentina a Curazao. Pero los que estaban en ese momento no habían visto el partido. Y tenían en la espalda 1800 años. Por lo tanto, la figura de Moisés era mucho más grande que la figura de Jesús para ellos. La figura de Abraham era mucho más grande que la de este campesino del norte. La figura de David era impresionante para la mayoría. Entonces, animarse a creer en este, que encima lo colgaron de la cruz, y que algunos dicen que resucitó, es una aventura absoluta. Por lo tanto, si yo quiero darle una categoría para que me presten atención, le tengo que decir que es el nuevo Messi, el nuevo Moisés, el nuevo Maradona, para captar la atención, para tranquilizar. Hubo un Moisés, pero este es el nuevo Moisés, el más profundo, el mejor. No va, en ningún momento comparamos a Moisés con Jesús, por supuesto que no, viéndolo desde nuestra fe y de nuestro hoy. Parate en el año que se escribió el Evangelio. Parate en las características de la comunidad. Parate en lo que siente la comunidad. Primera fuente del Evangelio, Jesús histórico. Segundo, la vida de la comunidad, ¿no? Todo eso está en el Evangelio, por eso, y no sé si dijiste que en los encuentros anteriores no estuviste, eso no lo alcancé a escuchar bien. Sí. Y en el encuentro anterior nos detuvimos mucho en 8 textos donde veíamos el paralelismo que hace el evangelista o la comunidad evangelista entre Moisés y Jesús. Gracias. Seguramente te lo podrán acercar porque lo he dejado el PowerPoint. Sí, lo vamos a mandar por correo. Muy didácticas sus explicaciones, Padre Gustavo. Realmente yo lo he seguido en todos los encuentros y es mucho lo que me ha dejado. Hice también los cursos con Marta y estos encuentros han ampliado todo el aporte que nos dejó Marta. Realmente, como decía hace un rato, justo hoy se me ha cortado internet, he tenido que hacer 1000 cosas aquí, pero bueno, se ha restablecido al final. También voy a rever la grabación porque cada mensaje, cada palabra, cada análisis es importante, creo, volver a verlo, a leerlo, interpretarlo, masticarlo, también traerlo a nuestra realidad y considero realmente de mucha utilidad, sobre todo estos power, para poderlos volcar en la comunidad. Yo ya me estoy tratando de organizar para armar reuniones en mi comunidad y poder ir transmitiendo todo esto, porque no lo tenemos que guardar. Siempre el candelero tiene que estar arriba, dando luz. Y eso es lo que nos ha dado usted ahora, luz, sobre muchos aspectos. Realmente muy útil, hermoso, todos los encuentros, el taller, muy didáctico, excelente, y además sencillo y permite que todos podamos comprender ese mensaje, ¿no? Conocerlo más a Mateo. Realmente una gracia grande, un gusto grande, una posibilidad inmensa
el poder haber asistido a estos encuentros y, como digo, siempre con vistas a poder seguirlo transmitiendo, ¿no? Ser nosotros generadores dentro de nuestras posibilidades de llevar todo estos mensajes, estos saberes, esta comprensión, porque la fe es una gracia, la tenemos, pero tenemos que alimentarla. Tenemos que, siempre he dicho yo desde hace años que estoy en este camino y siempre aprendo algo nuevo y siempre quiero saber más. Así que bueno, infinitas gracias. Muchas gracias. Hermosos los encuentros. Así que bueno, esperemos que otra vez nos pueda alimentar con sus saberes y transmitirnos algo más. Gracias. ¿Alguien más que haga eco? Bueno, quería dar gracias por este hermoso taller. Ya lo he hecho con la hermana Marta también, pero me interesa mucho su sencillez, cómo lo ha dado al taller, la pedagogía de este taller. Me gusta estudiar mucho a mí, me gusta aprender, y bueno, después a los participantes de mi comunidad, volcarles lo poco, mucho que pueda llegar a aprender. Voy a seguir participando en las comunidades. No sabía que existían, hoy me he enterado que existían hace 30 años, que prácticamente aquí en Santiago del Estero han sido precursor, pero bueno, uno se va enterando a partir de muchas cosas y escuchándolos a ustedes que tanto conocimiento tienen y bueno, y esa humildad por volcarnos a nosotros y darnos a conocer todas esas cosas, ¿no? Los rasgos literarios, teológicos, de Mateo, de hecho de los apóstoles también que hemos tenido con la hermana Marta, para mí es, no sé, yo pienso que en cada taller el Espíritu desciende en cada uno de nosotros y nos da una sabiduría especial, un conocimiento, un carisma especial, ¿no? Porque es una renovación que vamos teniendo, ¿no? Por más que ya lo hayamos escuchado, por más que hayamos estado presente en algún otro taller de Mateo, de Marcos, no sé, para mí, por lo menos en lo personal, hablo desde mi lado, ¿no? Y muchas gracias a usted, a todos los organizadores. Y bueno, no me quiero extender más, ¿no? Muy agradecida a todos, Nada más. Espero que me inviten para la próxima. Bueno, hola. Dale. Bueno, hola, yo soy Mari, de aquí de la Parroquia Espíritu Santo. En esta tarde, culminando este curso, estamos con el Padre Alvin, con Ramona, con Graciela, Tere de Orihuel, Silvia de Pentecostés, Jorge Sarmiento y yo. Bueno, esta tarde linda, fresca que nos ha tocado, la hemos disfrutado muchísimo y quería compartir que este mirar que nos has hecho es como que me ha ubicado mejor. Antes decía, ¿y por qué tal cosa cuando leía el Evangelio? Y ahora sé que cuando lea alguna parte del Evangelio de cualquiera de los cuatro, tengo que mirar ese contexto donde se ha vivido esa comunidad. Y eso me ha gustado muchísimo, como que a dónde estaban parados los que escribían, qué vivían, y sobre todo un detalle,
cuáles eran los conflictos externos, internos, identificarlos para ver cómo podemos afrontar esos conflictos, porque a veces creemos que la iglesia es el lugar donde vamos a rezar, donde todos somos hermanitos, y no, pero después nos damos cuenta que cada uno es distinto y que hay conflictos internos y también, como decíamos el otro día, conflictos de afuera que afectan a esta vida, a este intento y por la fe que tenemos y la esperanza de construir un lugar mejor, donde haya justicia, donde haya amor de hermanos. Y ese es un gran desafío. Y haber identificado esas cosas me ha ayudado muchísimo. Como te digo, porque a veces uno cree que así como decía Mateo, es el reino de los cielos, que nos explicabas cómo viene esa idea que tenemos, este es el reino de Dios aquí, ahora. Y entonces nos involucra en todos los aspectos de la vida, pero bueno, la situación nuestra no es linda, pero nos ha animado, a mí especialmente, creo que mis amigas también, a mis compañeras aquí, hermanas, también nos anima a seguir viviendo esta elección, como dice vos, por los pobres, y por lo que ha hecho Jesús. Volver al Jesús histórico ha sido muy lindo, la parte esa que hoy nos relatabas también, cuáles eran las fuentes. Así que te agradezco, Gustavo, porque te has animado también a hacer el curso con nosotros y nos ha servido. Muy claro también, sos el ejemplo de hace rato de Maradona, Messi, todo eso es espectacular. Más claro, échale agua. Así que gracias en nombre de todas, chicas, ¿no? Gracias. Y muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Yo no sé si habrán escuchado. Perdón, Gustavo, ¿puede hablar de nuevo? Bueno, si no. No, quería decir yo que lo que ha hecho y lo que hace Gustavo es lo que yo quiero que haga cada sacerdote de la iglesia, que es ir a los encuentros concretos. Porque es muy bueno hablar del Evangelio, teorizar, digamos, hablar de lo que dice el Evangelio. Pero lo más importante es hablar de lo que tiene que hacer, cómo se tiene que portar cada persona a través del Evangelio. Eso es lo que implica. Eso es lo más importante. Gracias. Yo solo, padre, también soy de la misma parroquia de Mari y hemos estado también trabajando, no hemos cortado nada el tiempo en época de pandemia, de todo. Eso nos ha ido, todos estos cursos y lo que nos ha dado Marta Boyochi, nos ha ido confirmando lo que íbamos caminando, lo que íbamos haciendo. Aún en medio de conflictos y de cosas y de todo que se privaba, podíamos celebrar a través de virtualmente la palabra de Dios con muchos hermanos por los que estaban internados. Eso nos ha ido haciendo madurar en nuestra fe, en creer en un Jesús que está dentro de nosotros y llevarlo a otros hermanos. Y eso, hoy ya estamos en el camino y el domingo nos toca hacer una bendición de celebración de Ramos, sintiendo que Dios está en medio de nosotros y que lo podemos hacer con nuestros hermanos. Y que muchas veces los sacerdotes son pocos y no pueden cumplir. Entonces nosotros también estamos en el servicio de hacer eso. No solo, porque vos has dicho bien claro, ¿no? En el Emanuel. Cuando en la comunidad nos reunimos, Dios está en medio de nosotros. Solo no, pero capaz cuando estamos todos para rezar, para bendecir los ramos y para leer la pasión y después reflexionarla en nuestra vida, significaría que Dios está en medio de nosotros. Agradecerte porque nos confirma muchas cosas, nos da mucha fuerza y valentía para seguir, aún en medio de toda esta situación económica y social que estamos viviendo, que es muy fuerte, muy dura para mucha gente, pero decir, si nos ponemos en camino, seguramente la esperanza la llevamos en nuestras manos. Y no quedarnos, no tener miedo, seguramente nos falta mucho por seguir aprendiendo de los demás,
para construir ese reino que tanto soñamos, un mundo diferente, un mundo mejor, no para nosotros, para las generaciones que vienen. Muchas gracias por todo, que Dios te bendiga y que sigas en este camino y cuando nos pueda dar fuerza, gracias a vos. Muy bien, muy bien. En nombre de, si a nadie va a hablar, o si alguien quiere hablar, no Yo sé, quería... pero... Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. No, solamente quería, bueno, darle gracias al Padre y me encanta Mateo. Es uno de mis preferidos porque empieza de los más chicos, de los de abajo, ¿no? Y tenerlo, las comunidades seguidoras de Jesús, digamos, es único. Me encantó, digamos, todo este curso. Y bueno, la comparación también, lo que hizo del Messi y del Maradona. Gracias. A ver, Mechi, querías hablar. Bueno, no, solamente quería decir que o dar gracias a todos los que han participado en este encuentro, a todo el interés de hacerlo, porque pienso que de su mano, Padre, hemos transitado este Evangelio de Mateo, nos deja preguntas. Espero que podamos, al releer este Evangelio, poder encontrar las respuestas, las que necesitamos, porque la vida para la que Mateo escribe, creo que muestra a lo que hoy estamos viviendo y estamos pasando. Que no tratemos de seguir sus enseñanzas. Es un curso de formación, pero nos lleva a conocer la vida de Jesús y poder seguirlo y poder danza y poder ir transitando la vida de nuestras comunidades con alegría. Así que yo por eso desde el equipo de CEPS, de Comunidades Eclesiales de Base, quería darle muchísimas gracias, Padre, porque ha volcado su conocimiento, su sabiduría en nosotros, lo ha hecho de forma muy didáctica, muy sencilla, que nos ha llevado a comprender, creo, todo. Bueno, eso, darle gracias y que ojalá que nosotros podamos tener ese encuentro íntimo con Jesús, poder seguirlo y poder transitar en nuestras comunidades, acrecentando nuestra fe, y porque eso es lo que aumenta nuestro compromiso, creo. Así que muchas gracias, Padre, muchas gracias, Julito, muchas gracias, Saulo, que también ha ayudado un poco, y bueno, darle muchísimo a todas las comunidades y parroquias que han participado, que son muchas, y bueno, sí, los vamos a tener en cuenta para el próximo curso que se realice. Buenas noches a todos, buenas noches, Padre, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Y le vamos a enviar mañana o el lunes la grabación y el PowerPoint y los 10 puntos sobre Jesús que nos dejó hoy el Padre Gustavo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a todos entonces, y que gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el trayecto que hicimos. Lo importante es que están las comunidades de Mateo y están las comunidades de Santiago, ¿no? Y hoy son importantes las comunidades de Santiago, que son seguidoras de Jesús, ¿no? Y que hacen presente el reino, que buscan el reino de Dios y su justicia. Bueno, anímense a seguirlo haciendo, ¿no? Bueno, que Dios nos bendiga a todos, que tengamos una hermosa Pascua, que sea Pascua de verdad, Pascua de Jesús y Pascua nuestra. Así es. Felices Pascuas. Gracias. Gracias. Felices Pascuas. Bendiciones para todos. Gracias. Chao, chao. Chao, feliz Pascua. Chao, chao, chao. Dios los bendiga.
Chao. Gracias, igualmente. Les mando la grabación. Chao, Silvia. Chao, chao. Chao. Chao, chao.